Siendo las 3:25. Sueñe. Es el momento de escuchar el comentario del señor Esteban Delgado. Gracias a la bella, inteligente, iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hace varios días, tomando como referencia las estadísticas de la Dirección General de Presupuesto, que estaban cerradas al 23 de diciembre del año pasado, yo decía aquí que el sector eléctrico se tragó 1.500 millones de dólares en subsidio y que rompieron récord, porque esos son alrededor de 84.000 millones de pesos. Sin embargo, repito, cuando presenté esa cifra, que son alarmantes, porque es un nuevo récord del gobierno, porque el gobierno vive hablando de récords positivos, pero también tiene récords negativos. La deficiencia, las pérdidas enormes de las distribuidoras de electricidad que superan o que son las mayores de los últimos 10 años, del 2013 hasta ahora. Nunca las distribuidoras habían perdido o registrado pérdidas del 39.2% como están registrando al cierre de 2022. Entonces yo daba las estadísticas del gasto en el sector eléctrico al 23 de diciembre, del 1 de enero al 23 de diciembre. Pero resulta que ya la Dirección de Presupuesto, la DIGEPRES, actualizó los datos al 31 de diciembre. ¿Ustedes saben cuánto se tragó el sector eléctrico al 31 de diciembre el año pasado? 99.315 millones de pesos. 99.315.3 millones de pesos. Eso, a la tasa de cambio promedio del Banco Central del año 2022, eso es 1.802.7 millones de dólares. 1.802.7 millones de dólares en un solo año. Porque inicialmente se presupuestó para el sector eléctrico 56.162 millones de pesos. Eso fue lo que se presupuestó para el año 2022, para subsidiar al sector eléctrico. Pero luego entonces en el presupuesto reformulado a mediados de año, hubo que agregarle 33.000 millones de pesos más porque se entendía que las pérdidas seguían aumentando y que entonces se necesitaba más dinero para subsidiar al sector eléctrico, aun cuando las distribuidoras, recuerden que aumentaron la tarifa eléctrica hasta junio del año pasado. En los dos primeros trimestres se aumentó la tarifa eléctrica, incluso para los consumidores de menos de 200 kilovatios, que son los más pobres, el aumento fue equivalente a un 35%. Pero bueno, aún así, entonces, bueno, mira, no se van a gastar 56.000 millones de pesos en subsidio eléctrico, sino que se van a gastar 84.000 millones. Y bueno, eso fue lo que se aprobó en el presupuesto reformulado. Bueno, sin hacer nuevo presupuesto reformulado, eso terminó tragándose 99.315 millones. Es decir, alrededor de 16.000 millones de pesos más de lo estimado. Es decir, alrededor de 300 millones de dólares. Por eso, cuando nosotros dábamos las estadísticas, con cierre una semana antes del término del año 2022, hablábamos de 1.500 millones de dólares en subsidio. 1.500 millones. Bueno, pues terminó en 1.800 millones de dólares. 302.7 millones de dólares por encima de lo que se había determinado después de aprobar el presupuesto reformulado. O sea, no de lo que se estableció inicialmente. Y yo hago esa referencia, señores, porque cuando este gobierno llegó, cuando el PRM llegó al poder, yo recuerdo que tanto el Ministerio de Hacienda como la Dirección de Presupuesto, pero principalmente el ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, decía que ahora no se está haciendo lo que se hacía antes, que se ponían cifras por debajo de la línea y que el subsidio eléctrico era mayor que el que se publicaba porque habían cifras por debajo de la línea. Pues miren, señores, el subsidio eléctrico ahora supera por mucho las cifras que se publicaban más las que estaban por debajo de la línea según las autoridades pasadas. Que no estaban por debajo de la línea nada, lo que pasa es que eran montos que habían sido transferidos a Hacienda como deuda pública y que entonces no aparecían como subsidio directo, sino que aparecían ya como subsidio o gasto en subsidio que debía ser asumido por Hacienda. Pero aún así, los llamados montos por debajo de la línea, usted lo suma a los montos que no estaban por debajo de la línea
Y aún así quedan cortos esos montos con relación a estos 1.802.7 millones de dólares. Eso fue lo que se gastó en el sector eléctrico el año pasado. 99.315 millones de pesos. Eso es una cantidad, señores, no solo que es un monto que es incontable por la cantidad que representa, sino que es el mayor monto histórico que se haya gastado en el sector eléctrico por deficiencia de la operatividad de las empresas distribuidoras de electricidad. Y no es para menos, porque ciertamente si las pérdidas de la distribuidora vienen aumentando, después de venir en un proceso de reducción lenta, porque como quiera no era que estaban bajando mucho las pérdidas. En los últimos 10 años, las pérdidas venían bajando en una proporción porcentual promedio de 1% anual, cuando debieron bajar en una proporción porcentual promedio de 3% anual, de acuerdo con las metas que establecía incluso lo que se estaba negociando en el pacto eléctrico. El pacto eléctrico, que dicho sea de paso, las autoridades del gobierno actual, cuando estaban en oposición, se negaron a firmarlo y luego, cuando llegaron al gobierno, lo firmaron, pero lo firmaron con la única intención de acoger una sola parte de ese pacto. ¿Cuál parte? La que establecía el ajuste de la tarifa eléctrica. Y comenzaron a ajustar la tarifa eléctrica sin haber cumplido con las demás metas que se establecían en el propio pacto eléctrico como condiciones previas a el inicio del ajuste de la tarifa, que era la reducción de los gastos operativos de las empresas distribuidoras. Que mientras las empresas distribuidoras tuvieran gastos operativos por encima de los parámetros que establecía el pacto, no podía entonces hacerse un ajuste de la tarifa eléctrica. Que mientras las pérdidas de las distribuidoras vinieran siendo reducidas en una proporción de un 1% y no de un 3% anual, no podía aplicarse un ajuste de tarifa eléctrica. Pero nada de eso se cumplió, sino que por el contrario, las pérdidas aumentaron. Y aún con las pérdidas en alza y aún con un aumento de los gastos operativos de las empresas distribuidoras de norte, de sur y de este, entonces dijeron, no, pero estamos acogiéndonos al pacto. ¿En cuál parte? En la parte que tiene que ver con el aumento de la tarifa. ¿Y qué pasó? La gente empezó a quejarse, porque la gente dijo, pero ven acá. O sea, entonces encima de todo me van a subir la tarifa eléctrica. Y fue cuando el gobierno, a mediados de año, decidió suspender los aumentos trimestrales que venían aplicándose a la tarifa eléctrica. Pero lo suspendió en el momento en que se había hecho el más reciente aumento. Se aumentó en el primer trimestre, porque eran trimestrales los aumentos, se habían aumentado en los dos últimos trimestres del año 2021. Luego en el primer trimestre del 2022 se aumentó la tarifa nuevamente. En el segundo trimestre del 2022 se volvió a aumentar la tarifa. Y cuando se iba a aumentar en el tercer trimestre, el correspondiente a julio, agosto, septiembre, correspondiente al trimestre julio, agosto, septiembre, entonces el presidente dijo que no, paren eso ya. Porque si seguimos aumentando la tarifa se va a prender el país en fuego. Entonces pararon eso. Y todo el mundo dijo, mira qué positivo. Pero no le dieron para atrás los aumentos anteriores. O sea, se quedó la tarifa al nivel que estaba a junio del año pasado, cuando ya se le habían aplicado 4 aumentos consecutivos de manera trimestral. Y aún habiendo aumentado la tarifa, las empresas distribuidoras de electricidad, que antes cobraban en promedio un 96% de lo que facturaban, hoy día están cobrando en promedio apenas un 93% de lo que facturaban. Y por eso las pérdidas de energía facturada y no cobrada están en 8.6%. Y por eso las pérdidas del sector eléctrico están en 32.4%. Cuando usted suma esos porcentajes, le da un 39.2%. 39.2% de pérdidas que se pagan con los bolsillos de nosotros. ¿Cuánto costó eso el año pasado? 99.315 millones de pesos. 1.802 millones de dólares. Francis.